hacemos que te enganches a la radio. Y mucho más cuando sabés que es de acá. 1, 2, 3, dice. FM Los Cardales, la radio de la zona. As a meditation, those he plays never suspect. Doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. Buenas noches, no me escucho. A ver cómo va este sonido esta noche. Ahora sí, ahora me estoy escuchando. Vieron que este tema es importante, ¿eh? ¿Salir al aire o no salir al aire? Esa es la cuestión. Buenas noches, aquí estamos con Chat Privado, otro viernes más, otra nochecita de viernes, un tanto fría, pero con todo el calor y con todas las ganas de compartir lindas cosas y buenos temas musicales, una temática entretenida y que tiene que ver con el frío, tiene algo que ver con el frío, porque en realidad, esta noche vamos a hablar de un personaje que pertenece a un país donde hace mucho frío. Este personaje es nada menos que el famoso Rasputín. El monje negro o el monje rojo, o rojo, el monje rojo. Rasputín pertenece a Rusia, a la Rusia anterior a la revolución. A la revolución comunista, a la revolución bolchevique, como se diría. Es como mucho más largo de explicar, pero lo que quería empezar diciendo es esto. Vamos a hablar de un personaje que fue muy importante, que tiene que ver con el poder que no pone la cara, sino que se ejerce por detrás, dominando a ciertas figuras o personajes. En ese caso eran los zares de Rusia, los últimos zares que tuvo Rusia. Bueno, la figura de este personaje, de la cual vamos a hablar hoy, es una figura por demás especial, es una figura emblemática. Rasputín no solo ha sido un personaje con características, dicen que físicas muy especiales, sino que tenía un carácter muy fuerte que logró, inclusive tenía dotes de hipnotizar a la gente con una mente muy fuerte también, y provenía de un ambiente socioeconómico muy bajo, era un hombre del pueblo. Ustedes imagínense, estamos hablando de una personalidad de Rusia. Y como se trata de hablar de un país que para nosotros es lejano, cuya música rara vez escuchamos, así como para ellos quizás nosotros somos algo extraños y distantes, aunque dicen que los rusos admiraban mucho a una cantante argentina que se llamaba Lolita Torres. La amaban, era una personalidad muy conocida en Rusia, como hoy lo es Natalia Oreiro, por ejemplo. Así es que, bueno, se me ocurrió que buscar músicas de Rusia actual era una forma de tener a Rusia presente, escuchar cómo suena hoy en día esta Rusia. Pero como yo, la verdad que nombrar estos temas musicales para mí es imposible. La verdad, aquí está
nuestro querido Dodi, que va a leer, que tiene conocimiento de estas lenguas, ¿no? Sí, dependo bastante. Estuve viviendo 9 meses en Rusia. Ajá. Me barrieron allá después de 9 meses, pero sí puedo defender. Sí. Sí puedo defender. Entonces usted podría presentar, Dodi, el primer tema musical que es de Feduk, ¿así se llama? No, el primer tema musical que tenemos es de un cantante, rockstar allá, sí. contemporáneo, del año anterior, era un hit en Rusia. Sí. Se llama Mohatiaka, Comebacks. La canción se traduce en español, es para mi fan. Para mis fan. Para mis fan. Canta para la gente que lo sigue, los seguidores. Exactamente. Bueno, este es un tema entonces, para que ustedes se pongan en el clima, donde en Rusia hace 40 grados bajo cero, por ejemplo, en invierno, nosotros nos quejamos del frío, y ellos escuchan esta música. Esto fue furor del año 2018 de la música rusa. ¿Vamos a escuchar esto? Mohatiaka. Mohatiaka. Я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе. Я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Когда я жду тебя в сети, в какие ссылки перейти, чтоб просто оказаться там. О чем ты думаешь сейчас? Давай среди берез густых читать любимый твой рассказ. Страничку я, страничку ты, или в гости просто чаю, и сердцами WhatsApp закидан, но я снова не отвечаю. Я инкогнито, инкогнито, но если б мне платили, милый, каждый раз, когда взгляд твой дымный не мерещится где-то мимо, каждый раз, когда снишься ты мне. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе. Я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе. Я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Старая конфорка блещет нам, на двоих одна заварка. За окном темно, в окне трещина, лампочка луна над парком. Я опять кручу на пальце прядь, пахну как мамины духи. Ты хочешь меня снять, я хочу писать стихи. Уезжай, чай не допивай, снег или дождь там уходи. Пусть хоть всего перемороси, пусть хоть торнадо унесет рай. Может есть еще твой трамвай, может нет, все равно иди. Там промозглый седой февраль, он теперь как и ты один. И тебя не жаль, не жаль, не жаль, хоть слоумовыми сигарет. Даже в миноре под рояль, даже под грустную скрипку нет. Если ты не любил стихи, превратилась бы в звонкий ям. Если был наркотою ты, витаняшкой бы стала я. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе. Я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Если б мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе. Я бы бомжевала возле трасс, я бы стала самой бедной из людей. Bueno, ¿y qué tal este tema musical, La verdad que mucho ritmo y hay cosas como que se sienten muy parecidas, ¿no? Muy afines, yo diría no parecidas, afines, mucha afinidad. Linda esta música. Estaba pensando en algunas cosas
rusas que he conocido en mi vida, de muchas personas de origen ruso, y aparte de la importancia que para mí ha tenido siempre la literatura rusa, ¿no? Que ha sido una de las literaturas más importantes del mundo, esto es indudable, en relación directa con la literatura francesa, por ejemplo, ¿no? Que creo que era el idioma de pase entre el ruso y... La segunda idioma rusa es el francés. Claro, el francés. Bueno, y entre los personajes así de novela de Rusia, me suena siempre Ana Karenina. Karamazov. Claro, bueno, los hermanos Karamazov, pero Ana Karenina es un personaje especial. Ana Karenina es la historia de una mujer en Rusia y es un personaje de León Tolstoy. Y León Tolstoy es en Rusia ha sido un pensador, además de un escritor, un pensador, claro, y alguien que ha tenido una influencia hasta mística, o sea, con un poder, él tenía para él la religión era muy importante. Sí. Para Tolstoy, ¿no? Así que estaba pensando en Ana Karenina, que se ha llevado al cine y ha habido muchas interpretaciones. Muchas versiones en muchos países. Exactamente. Está traducida a más de 18 idiomas, sí, no es para menos. O sea, estamos hablando de un país con una estirpe literaria enorme, y bueno, queríamos hablar un poco esta noche de algunas cosas rusas, ¿no? Y entre ellas este monje, este famoso Rasputín, que cuando uno busca se encuentra con unas fotos, hay imágenes de él que son muy llamativas, con una mirada, se podría decir, penetrante. Tal cual. Para muchos dicen que era un monje obsesionado con el sexo, y con un deseo sexual insaciable. Así lo describen, ojo. Imagínate el clima, pueblo chiquito, 40 bajo cero, casi 10 meses, poca mujeres. Era el poder del pueblo. Era el monje, la cura del pueblo. El cura del pueblo, o sea, era el cura, no la cura. No el es lo cura. Mismo, porque la cura es cuando uno lo curan. Y no, me parece que tenía que ver con otro... Yo lo dije a propósito, locura. Locura, como que era una locura el hombre. Exactamente. Sí, era de locos. Pero parece ser que este buen señor, que tenía que ver con la religión, o provenía desde la religión. Era el único refugio para salir de la pobreza inmensa. Sí. Era del padre y madre, casi la más pobre. Ajá. En el pueblo, sí. Casi regalaron al convento para que tenía para comer y dormir. Claro, era la única solución. Le diesen la posibilidad de que pudiese sobrevivir. Pensemos que con esta temperatura en Rusia, estamos hablando de que la gente pobre eran campesinos. Estaban los llamados mujiks en esa época, que era como una especie de... como marginados totalmente, que no estaban considerados... Viven en chozas, poca comida, tienen una sola comida por día a base de pan seco y queso de campo, y una sola vez por día comen. No tomaban el vodka, como tomaban alcohol puro. Esto prácticamente quema el cuerpo y se acostumbran. Colectando, en el trabajo de los campesinos, colectando goma, caucho de los árboles. Es la única cosa que se puede estar ahí, en este clima. Un clima por demás difícil para poder soportar, pero bueno, es cuestión también de costumbres y de hábitos, ¿no? Hay un lugar que se llama Sajalín, que está al norte, en la Siberia, donde estaba la cárcel, creo, una de las cárceles... Sí, el cárcel famoso, el más feo del mundo, el más duro del mundo. Exactamente, la cárcel de Sajalín. Esa cárcel era mencionada por algunos escritores que les ha tocado escribir sus memorias desde allí. Bueno, y volviendo a Rasputín, además de decirse que este hombre tenía estas características tan especiales, un tipo así muy calencho, más bien que no... Más era enorme, 2 metros 12. Sí, un tipo enorme, aparecía él y bueno, era difícil no verlo a este hombre. No, es imposible. Ahora, hubo algo muy especial, porque Rasputín tiene la posibilidad de llegar al poder, a lo más alto en Rusia, que en ese momento era la corte, eran los reyes de Rusia, que en realidad se los llamaba zares,
en esa viene época... la palabra de Kaiser o César en italiano, es el de rey, es la misma palabra. O sea que es la misma palabra que se diría en italiano César y en alemán Kaiser. En latino Kaiser. En latino. El alemán, sí, también se pronuncia Kaiser. Eso sé, pero no sabía que era en latín también. La familia real los zares, eran los famosos Romanov, que ustedes sabrán. Alexandra y Nicolás. Y Nicolai. Este famoso matrimonio, que aparte, no llegaron... Digamos, sus hijos no han sobrevivido, esto es una cosa importante. El que más famoso, el que tiene la entrada de Rasputín al palacio, que estaba enfermo. Buscaban quién se puede curar. Una amiga del zar, se llama Ana María, o Anna, con doble N, era amiga de Rasputín. Y contó Sara, es un nombre en el correcto, el ruso, Zara. Zara. O la reina, por su fama sexual. Era el motivo que ella lo llamó. Ella no interesaba tanto en el salud de su hijo. Quería conocer el personaje y ver cómo está él físicamente. ¿Vos decís la verdad que esto debe haber sido el motivo? Bueno, es como llamativo. Si nadie me cree, pueden googlear Rasputín y su miembro. Hasta la mitad del siglo XX era récord de tamaño. Ajá, bueno, estamos entonces en el otro tema de nuestro programa de esta noche, porque en realidad uno de los temas era si la importancia del tamaño, yo puse. Claro, acá se quedaron mucho más enganchados con la historia de Rasputín, que realmente es interesante. Actualmente el que tiene récord Guinness es un turco de Estambul, son 55 centímetros o como digan, 22 pulgadas. Bueno, acá no me hable de pulgadas porque yo no entiendo nada de pulgadas eso. son 2,5 centímetros, 22 pulgadas por... yo no quiero por ni 22 y pensar. medio te hacen 55 centímetros mucho. más o menos. Tiene la misma cosa como Rasputín. Por el tamaño grande es por una infección que hace inflamación en la glándula. Peneana. No sé si es el nombre correcto o no, claro. pero... Y sí. Seguramente. O sea que, era esto. Que usted dice que está inflamado, o sea que no era una cuestión. Rasputín tiene su miembro, está como escabeche, disculpa, en un frasco. Está en un frasco como escabeche, pero se sigue conservando en formol. No sé, hay mucho mito atrás de esto y dicen cuando lo lograron matar. Las trabajadoras. No me lo mate todavía. No, no puede ser. Las trabajadoras del palacio. Lo salvaron, lo cortaron, salvaron el miembro. El miembro. El que está tiene un foto en un museo de penes en Corea del Sur. Bueno, los en coreanos Seoul. Tienen un museo de penes. Es verdad, penes. se pueden googlear y van a ver todas estatuas y tienen un foto del miembro de Rasputín. Hay mucha gente que dice que es mentira, no es miembro, no es real. Claro. Dicen que es un pepino de mar, es un animal, en serio. No sé por qué. Un pepino de mar. Crean. Es que uno se imagina realmente, pero bueno, estas son las cosas que parece que llevaron a que Rasputín tuviese la enorme influencia que llegó a tener frente a con la zarina, ¿no es cierto? Él empezó su poder real en su pueblo, que era la mujer, la primera dama, digan, del pueblo, la mujer del alcalde o el gobernador. Tiene un problema que no puede tener hijos. Así vino, digamos, la historia. El primera cosa le quiso la leyenda de Rasputín con el tema de rezo, que él tiene poder especial. Claro, que tenía como hacía milagros, por ejemplo. Resultado, tuvo un encuentro con él en el convento. Déjelo a solas conmigo, que yo lo exactamente. Tomó algo. Quedó media tonta, digamos. O sea, después de esto quedó embarazada. Ahí viene empezó la leyenda de Rasputín. O sea, con eso él cumplió con un anhelo. Y siguió. Y siguió cada cumpliendo mujer milagros. O cada pareja no pueden tener hijos, empezó.
Era la fama sexual el que llegó al palacio. Era fatal este de Rasputín. Yo estaba leyendo acá algunas frases célebres de Rasputín, ¿no es cierto? Que ustedes pueden buscar seguramente. Antes de que podamos arrepentirnos, decía Rasputín, tenemos que pecar. Pensemos que era un monje, ¿sí? Y que él estaba cuidando nada menos que el espíritu de la mujer más importante de su país. Me besas, te besó Dios. Tú te acuestas conmigo, tú te acuestas con él. ¿Viste? ¿Viste? Si quiere acostar con Dios, tiene que acostar conmigo. Está en la gloria eterna. Digamos una cosa, que Rasputín iba derecho a los bifes, como no, muchos hombres hacen lo mismo, no pero no dando Rasputín vuelta ni ni tienen semejantes medidas. Sí. Bueno, y para seguir con esta noche, en la cual estamos hablando de cosas que son realmente ciertas y otras son mitos, como cualquier otro país. Rusia tiene sus mitos. Vamos a ir con otro tema musical. A ver, Dodi, ¿podés decirlo vos? Jah Khalib, la canción se llama Medina o ciudad. Es el nombre en árabe. Medina. Significa ciudad. Bueno, y es uno de los temas musicales. De origen turco. De origen turco. Cantante. Ajá. Entra del género del pop moderno o del rock moderno. Perfecto, vamos a escuchar entonces este tema y los invito a escuchar este tema porque nos viene del otro lado del mundo, de un país que tiene 500 millones de habitantes. ¿O? Casi, el que era la comunidad soviética. Exactamente. El que era ahora el Commonwealth, el que están bajo el poder socioeconómico de Rusia, para zona independiente. Perfecto, vamos a escuchar entonces ese tema que yo no puedo reproducir. Con Jah Khalib. Одинокий странник потерял свою дорогу. Время потеряло часовые пояса. Сердце так измучено веретеном пороков. И где-то вдалеке далеко ждет его она. Чистая, не раз не тронута руками грязными. Девушка, чье сердце в двери не впускала зла. Змеи врали страннику, что с ней не станет счастлив он. Но он упрямо верил, что найдет покой в ее глазах. И снова новый рассвет перебьет сон. Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль. Солнечный блик засветит в небе, бросив намек, чтобы помочь тебя найти мне. И снова новый рассвет перебьет сон. Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль, чтобы почувствовать рук твоих тепло. Хочу найти тебя, Медина. Хочу найти тебя, Медина. Хочу найти тебя, Медина. Одинокий странник потерял свою дорогу. И кажется, что цель его все так же далека. Корабль в его разуме качает непогода. Но маятник в душе ему укажет берега. Пытаясь сделать все его усилия напрасными. Жизнь раскидала их по разным полюсам. Их судьбы были связаны законами негласными. И он упрямо верит, что найдет покой в ее глазах. И снова новый рассвет перебьет сон. Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль. Солнечный блик засветит в небе, бросив намек, чтобы помочь тебя найти мне. И
И снова новый рассвет перебьет сон. Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль, чтобы почувствовать рук твоих тепло. Хочу найти тебя, Медина. 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 Estábamos escuchando acá, yo no voy a decir los nombres, ya no puedo, no me sale, pero son temas musicales del año pasado. Este era un tema de origen árabe turco de Rusia, que fueron furor el año pasado en Rusia. Y siguiendo con el tema de Rasputín, se decía que entre dos guerras de voces la afirmación que más causó revuelo era el aura sexual que lo rodeó, ¿no es cierto?, a Rasputín. Y por otro lado, el origen de Rasputín. Muchos aseguraban que la perversidad, porque se hablaba de que era un perverso, ¿no?, es una de las tantas cosas que se dijo de él, del extraño monje, tuvo su origen en su progenitor. Pero no se conoce con certeza si esta versión era real o no, ¿no? De lo que sí hay pruebas es que los padres de Rasputín eran una pareja de gente muy humilde y letrados, o sea, analfabetos, que habitaban un monte, un poblado perdido de la Siberia. Imagínense ustedes, ¿no? Nosotros nos quejamos acá que no tenemos vereda. Bueno, se conoce que durante su juventud fue acusado de robar caballos, una pena grave en Rusia que se castigaba con la muerte. Allá no se andan con chiquitas con la cuestión. No. Aparentemente cometió este crimen ocasionalmente, pero se creó un mito que convirtió a su familia en un grupo experto en el hurto de equinos, que no era equinoterapia justamente, ¿eh? El robo solo era uno de sus pecados. Desde pequeño tuvo una obsesión por el vodka que lo acompañó por toda la vida. No sé cómo se le decía en ruso a los borrachos, que era la peor palabra que se les podía decir a un borracho. Gorestelaiza, o significa un porco o un cerdo grande. Ahí está. Bueno, uno lo peor, si quiere ir a Rusia, ganarse un enemigo, le tiene que llamar borracho. O sea, es de los insultos más feos y más graves. Claro, terrible, porque aparte parece ser que es muy común esto. Y bueno, estamos avanzando en lo que era la vida de este señor, ¿no?, tan especial. Tuvo una vida tranquila. Él se casó. Este hombre se casó con una mujer con la cual mantuvo una pareja de toda la vida, ¿no? Y sí, una única hija. Tuvo una vida tranquila con su mujer durante 10 años, pero en el año 1897 una visión cambió todo. De repente apareció una visión en su vida. Él tuvo la visión de que se le aparecía la Virgen María. Estuvo como una iluminación. ¿Vieron ustedes cómo aparecía, qué sé yo, la Virgencita de Lourdes, que se le aparece a la nena? Bueno, él tuvo esta visión, que se le aparecía a la Virgen María, quien le mencionó que debía dedicar su vida a quitar el pecado del mundo. Bueno, la visión fue tal que inmediatamente abandonó a su familia para realizar una peregrinación al monasterio de San Nicolás. Viste que dicen la farolera famosa que iba a San Nicolás, no, este no era era de otro San Nicolás, un poquito más lejos. Las versiones sobre este hecho son diversas y sus enemigos mencionan que salió de su ciudad natal huyendo de sus crímenes, o sea, de las consecuencias de sus crímenes. Pero bueno, vamos a dejarlo hablar a Dodi porque acá trae primero saludos para todos nuestros oyentes, Sí, gracias. Un saludo especial para mi amigo hincha de Racing, Oscar Fernández, un gran músico, un gran guitarrista, Alicia Suárez, la cordobesa, Jean Méndez, una morocha divina, también hincha de Racing, Flor de Riondo, una gran chica de Provincia de Santa Fe,
mi hermanita, Paula Watson, Pau. Un beso grande, Pau. Esto todo. Rapidito, porque lo conozco, el lugar. O lo conozco Siberia. Estuve 9 meses, como mencioné antes. Es largo, porque estaba ahí, era mi servicio militar en la Fuerza Aérea de Egipto, y tuve que aprender allá, por eso estuve. Tuve un solo amigo ruso, Dimitri. Hablaba francés y alemán. Un día me llevó, supuestamente, para un paseo. Dice, vamos a comer afuera. Ajá. Es un pueblo chiquito. Imagínate, 40 bajo cero. Los restaurantes allá, o restaurantes, una chuza, 3x3, todos son de troncos. Estos restaurantes no tienen menú. Vos podés ver el menú en el piso, el que se cae de las mesas. Comida rara. No hay menú. No hay menú. Podés ver pedazos de pan en el piso, fideo. Este es el menú. Me da un poco de asco eso. ¿Cómo es la cosa? Y terminamos esto, obvio, demoramos, no podemos volver al base militar. Dice, tengo una familia amiga, vamos a dormir. Sí. Tienen un chalet, esa es la palabra que me dijo en francés. Un chalet. No sé, era también tipo de 4x4, troncos. Sí. Hay un hombre, me parece enfermo porque tenía un olor nauseabundo terrible. Y creo que estaba muy enfermo porque está sangrada la sencilla. Ay, Dios mío, tenía como tenía una perra siberiana muy agresiva. Y tenía otro señor, después descubrí que era una señora, porque está tan grande. Sí. Yo lo saludé como señor. Obvio, no atendan ni francés ni alemán, habla ruso nada más. Ay, Dios después mío, Dimitri me dijo, que debe ser comunicarse es con la esa señora, gente. Es la señora del enfermo. Sí, ajá. Era lindo, tropical dentro, imagínate 40 bajo cero, dentro de la cabaña era 15 bajo cero, entonces más o menos es calentito. Hacía calor al lado de lo que era la calle, ¿no es cierto? Ahora ya aprendí por qué perdió Napoleón y perdieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Porque yo salí, supuestamente, quiero fumar, dicen no puedo fumar dentro. Claro. No sé por qué, tenía olor terrible ¿Napoleón dentro. fumaría? No sé. No, perdone la pregunta. Era muy chiquito, muy petizo, no sé esa onda cigarrillo. Nunca lo vi con un habano, no es una cosa que... Usted estaba mencionando el otro con bigote angosto, sí. Ese sí fumaba. Fumaba habano. Hitler. Sí. Dígame una cosa, ¿y usted qué? ¿Salía a fumar en Rusia? Salí a fumar, no hay ningún punto de referencia, todo blanco. Y volví, están dormidos. Y me tocó el lugar dentro del enfermo. Sí. La perra. Yo puse la nariz al lado de la perra porque es un perfume francés al lado del olor de esta señora, de esta cosa. Y creo cuando yo entré... Das Ding. Sí, para en alemán. Esta vez yo entré y sentía frío. No alcanzó grado bajo cero. Sí, frío enseguida. Ajá. Y después de mi amigo me despertó. Dice, levántate. ¿Vos estás esperando a alguien? Dice, no, ¿por qué? Dice, ¿por qué dejaste la puerta abierta? Estamos todos congelados. Cuando el enfermo está todo blanco, la perrita pobrecita está como momia. Claro, porque es difícil estar ahí. El olor era más fuerte. Imagínate, la perra tiene olor terrible para un perfume francés al lado del enfermo. Al lado del señor Dios mío, qué historias. De la señora, el que era señor, el que yo saludé como señor también, algo más de 2 metros. Ahora son todos grandes así en Rusia. El que son del norte de ¿cierto? Rusia, sí, no son rubios, no como los escandinavos. Claro. Son casi trigueños. Esos son los georgianos, los que están de Georgia. Sí. Son de piel más bien cetrina y cabello oscuro. Claro, porque uno tiende a hablar de ruso como si fuese una sola etnia y no, hay múltiples. No ven el sol 10 meses mínimo. Lógico, claro. El día termina a las 3, 4 de la tarde, después ya. Yo una de las cosas que sé, que los rusos, por ejemplo, uno de los lugares más importantes son los subterráneos, donde todo está muy calefaccionado, hoy en día,
y aparte son lujosísimos, están decorados todavía con cosas que quedan de la época del siglo XIX, XVIII, son realmente, eso es lo que tengo, he visto fotos de subterráneos y demás, bellísimos. Tengo entendido que cuando, por ejemplo, un ruso va a la ópera, algo que es bastante importante en Rusia porque la cultura tiene un valor muy importante, bueno, ellos van vestidos, por supuesto, con pieles y con todo este tipo de ropa que solemos ver en las películas, en las series, pero cuando llegan al teatro o a la ópera, se sacan toda esa ropa, hay un lugar especial donde poder guardar esto, una especie de, ¿cómo se diría? Guardarropa. Acá un guardarropa, donde se sacan todo y se visten de nuevo, se visten para la gala. Entonces allí aparece la ropa que habitualmente vemos en cualquier otro país. ¿Pero por qué? Porque allá, digamos, en el teatro tienen una calefacción impresionante donde uno no siente para nada o sea, ese terrible frío que es lo habitual para un ruso, ¿no? Así es que estas son cosas como que describen un sistema, una forma de vida muy especial. Uno sabe, porque esto lo ha escuchado muchas veces, que ha escuchado hablar de Lenin. ¿Quién no ha escuchado hablar de Lenin alguna vez en la vida? Márquez. Bueno, entonces, ¿qué es lo que a nosotros enseguida nos viene a la palabra comunismo cuando hablamos de Rusia? Porque en realidad fue el primer país que intentó un sistema comunista, Rusia. Ahora, hubo una pequeña cuestión allí de por medio. El comunismo, según decía Marx, Karl Marx, que no era ruso, sino que era alemán, Karl Marx decía que para hablar de comunismo primero se tenía que haber pasado por lo que sería el capitalismo, como que el capitalismo es algo previo, como pasaje. O sea, tendría que haber una burguesía o tendría que haber una clase media que en Rusia no existía. O sea que este sistema... Nunca existió. Por eso, nunca existió. Rusia se caracterizaba por tener dos clases, una que era la de los campesinos y la aristocracia. Y un sistema de gobierno que estamos describiendo de alguna manera al mencionar a Rasputín, un sistema de gobierno que era muy rígido, muy verticalista y totalitario, si se quiere, siempre fue despótico. Los zares eran seres que ejercían el poder de una manera despótica. Y bueno, este personaje, Rasputín, entra a nivelar, digamos, porque viene del llano y llega a lo más alto y a lo más encumbrado de Rusia. Un pedazo de pan es más precioso para el hombre que una montaña de diamantes y de oro. Amén. Esta es una de las frases de Rasputín. Me parece que llama bastante la atención este tipo de cosas que por ahí a nosotros nos sorprenden, pero realmente vale la pena conocer cuál era la mentalidad, ¿no? ¿Qué era lo que él quería transmitir con esto? Que lo más importante es poder comer, llenarse la panza. Cuando había mucha gente, estamos hablando de la clase más pobre, de los campesinos, de aquellos que los siervos de la gleba, en una época se los llamaba así, pertenecían al lugar donde vivían. O sea, no tenían ni libertad, por supuesto, ¿no? Eran esclavos. Entonces estas frases están vinculadas a toda esta cultura de la cual Rasputín de alguna manera da cuenta, ¿no? Llegará un tiempo en que el sol llorará sobre la tierra y sus lágrimas caerán como chispas de fuego que abrazarán las plantas y quemarán a los hombres. Esto, que parece el Apocalipsis, es una frase de Rasputín. ¿Qué me dice Dodi de todo esto? Es un personaje importante para mí en la historia humana, porque es muy difícil que repite. Es mi opinión. Igual va a haber otro como él. No era ninguno. Llegó del más abajo hasta el más alto. Claro. Después, cuando llegamos a la historia de su muerte, vamos a saber por qué. Claro, porque el tema es ese, ¿no? Como bueno, vamos a
A mí me gustaría cumplir con un pedido suyo que me hizo usted para el día de hoy, porque tiene que ver también con un personaje argentino, no ruso en este caso, que no es un tema musical de los rusos que nosotros teníamos previstos para hoy, sino que le vamos a pedir a Claudia, que está operando esta noche, que tenga preparado en todo caso para después un tema musical, que es un tema musical de un argentino, que tiene apellido italiano, ¿no es cierto? Es cierto. Y que se llama Gustavo Cerati, sería en italiano. Creo que es Cerati, ¿no? Cerati. Bueno, pero mientras tanto vamos a ir con el tema que teníamos previsto para a continuación. Hammam Ali. ¿Cómo se llama? Hammam Ali. Bueno. El tema se llama Mamá. Mamá. Vamos entonces con ese tema musical que conforma al grupo de los 10 temas musicales más importantes, más los hits del año pasado en Rusia. А я скучаю по твоим рукам. Пришла зима, за окном лишь вьюга. Набираю, ну здравствуй, мам. Меня по-прежнему никто, как ты, не любит. Я замотался, я заработался, я не звоню. Какие девушки, конечно, не за мной. Я уличный поэт и в уличной романтике. Я никому не верю, в сердце холодно, как в Арктике. Но лишь для тебя там всегда весна. Там цветущий сад и аромат. Я прогнал там ночь, прогнал и зло, прогнал там всех, оставив там лишь твою любовь. И я целую твои руки, мама. Хоть и бываю для тебя я упрям. Ты прости меня за эти слезы, мама. Я обещаю, что скоро я исправлюсь. А я скучаю по твоим рукам. Пришла зима, а за окном лишь вьюга. Набираю, ну здравствуй, мам. Меня по-прежнему никто, как ты, не любит. А я скучаю по твоим рукам. Пришла зима, а за окном лишь вьюга. Набираю, ну здравствуй, мам. Меня по-прежнему никто, как ты, не любит. Мам, прости за то, что вел себя совсем не так. И каждый раз при встрече я целую твои руки. Мам, прости, осознал, какой же был дурак. Ведь только понял, что как ты меня никто не любит. Мам, прости, что так редко сам тебе звонил. Я, закидав себя делами, забывал о важном. Мам, прости за то, что так люблю побыть один. Но без тебя этот мир даже представить страшно. Мам, я знаю, что ты поймешь, ты мне простишь. Даже то, что не простят другие люди. Я где-то там ушел в себя, а ты опять не спишь. Как любишь ты, мама, так меня никто не любит. А я скучаю по твоим рукам. Пришла зима, а за окном лишь вьюга. Набираю, ну здравствуй, мам. Меня по-прежнему никто, как ты, не любит. А я скучаю по твоим рукам. Пришла зима, а за окном лишь вьюга. Набираю, ну здравствуй, мам. Меня по-прежнему никто, как ты, не любит. Как ты не любит. Как ты не любит. Как ты не любит. Как ты не Bueno, y habíamos escuchado este tema musical, Mamá, ¿es? Mamá. Hamali. Hammam Ali. Bueno, estamos tratando de hacer una especie de puente cultural, y seguimos con Rasputín. Una de las cosas que me quedó ahí, ¿no?, dando vueltas, porque
Acá el gran atractivo que parece que tiene Rasputín, entre otras cosas que usted mencionaba, Dodi, es que Rasputín logra unir dos sectores sociales totalmente diferentes, ¿no? Exactamente. Más él tenía hábito al extremo. Él tomaba... Apetito. No, hábito. Hábitos. Costumbres. Él tomaba, de el momento que él se fue al palacio, tomaba cianuro, veneno, por pequeñas dosis. Pero eso lo hacía para yo tengo entendido que eso él lo hizo para prevenir si querían asesinarlo con arsénico. Del primer momento, porque él tenía problema con el que era el primer ministro ruso, Alexander Herzog. Ajá. Y después con el actual, el que era contemporáneo, él quedaba en el palacio exactamente 12 años, de 1905 hasta el 1916. 16, sí. 6 meses antes de la Gran Revolución Rusa. Sí. El día que planearon asesinarlo, hay una porción muy fuerte que la inteligencia británica, en esta época, durante la Primera Guerra Mundial, mandaron 2 agentes. Ellos planearon, por el interés británico, que Rusia, primero eran muy criticados los zares de Rusia. Sí. Era un gobierno nefasto. Volvió totalmente al sistema feudal, era un sistema... El que estaba manejando todo. O sea, no había derechos humanos que valiesen allí, ¿no? Por eso salió el comunismo. Ajá, claro. Bueno, si vamos atando cabos, vamos entendiendo cómo se va dando esto, ¿no? Entonces, prácticamente el que manejaba toda la política era Rasputín. Ajá. Llegó que por sus poderes religiosos, entre comillas, poderes sexuales, manejaba todo el ambiente del palacio. O sea, manejaba lo que vendría a ser el eje central que tiene que ver con el espíritu y la carne. ¿Queda claro? Exactamente. Era de bien apetito, le gusta comer. Ajá. Como digas, retroactivo de su pobreza, cuando claro. Le gustaba comer mucho. Le gustaba tomar el vodka, como mencionaste, y en ocasiones especiales tomaba mucha cantidad de vino. Entonces el plan era que ellos se lo presentan a la duquesa Malenda de Rusia en este momento. Obvio era mentira, porque ella no estaba en Rusia en este momento. El primero invitaron en el mes de julio, el 27 de julio de 1916. Y lo advirtieron, el entorno de él, y la misma empleadas, el que él tiene relaciones íntimas con ellas, que hay plan para matarlo. Ajá, que entonces tenía que tener cuidado porque lo iban postergó hasta vino uno de sus mejores amigos, tenía título de príncipe, era sobrino del zar, y dice, no, va a venir conmigo y yo te garantizo, ella te quiere conocer. Obvio entre ellos de 2 hombres que ella quiere conocer por el lado sexual. Estaba atraída por las dotes de este caballero, ¿no? Que parece que él tenía méritos. Concreto, después 6 meses, la visita era el día 30 de diciembre de 1916. Ajá. 29 de diciembre. Hicieron una montaña de rosquillas azucaradas, que le gusta. Hicieron una montaña y todo tienen alto porcentaje de cianuro. Él lo comió todo y tomó cualquier cantidad de vino. Y no murió. Cuando ellos empezaron a ver que estaba borracho, no envenenado, estaba ebrio, quiso matarlo con un tiro en el pecho. Obvio, porque no estaba en su total fuerza física y mental, cayó al piso. Ellos pensaron que ya murió, muerto, claro. Ya está muerto. Digan, pasaron minutos largos. No pueden creer que se lograron a matar. Y después lo encontraron moviendo. Lo metió 3 tiros más. Tampoco no murió. Después 4 tiros. En la versión que dice que la inteligencia británica mandó a un agente, estaba escondido. Lo dio otro tiro en el pecho. 5 tiros. 5 palas. 5 plomos. Era plomos. Y para sacarlo de encima, rematarlo, acercó el revólver en el 100, en la cabeza, era el último tiro. Y rastrearon el cuerpo
hasta el río Volga, en el norte. Volga, el famoso río. Y lo tiraron Volga. ahí. Ajá. Y dicen del milagros, después de su muerte, que Sí. el cuerpo salió solo, que lo encontraron casi con vida. El día siguiente, ahí viene la versión que las empleadas salvaron el tesoro precioso, el miembro real de Rasputin. Allí fueron a rescatarle, como si fuese, ¿cómo se llamaba? La reliquia. Ustedes habrán escuchado hablar de las reliquias, o sea, aquello que estaba muy valorado y demás. Y después por el lado místico también, que los 6 personajes, el que participaron en el asesinato, Sí. terminaron suicidando, matándose, sin razones obvias o sin lógica. Dicen que era la venganza. Más él, el primer personaje en la historia, que vengó de su propio asesino. Él tenía una botella muy grande de cianuro. Sí. Está escrita por su propia mano que esta es el secreto de su poder sexual. Ajá. Entonces su mejor amigo, o uno de sus mejores amigos, entre comillas el príncipe, el Sí. sobrino de rey, lo tomó toda la botella de una. Ajá. Obvio, murió. Sí. Era de la inteligencia, que hasta él sabía que lo van a matar, puso esto por su propia cebo mano le puso al otro. para vengar Claro. en el más allá de su propio asesino. Dicen de él, el primero de la historia, que logró vengar de su propio asesino, o su propio traidor. Esta escena que usted describe me hace acordar a la muerte de César, de Julio César, cuando le hacen también una encerrona, ¿no? Que Era verdad. eran ese tipo de finales para con estos personajes que realmente parecen de otro planeta. Y la semana pasada, ¿se acuerda que estábamos hablando también de alguien que había muerto con la cabeza para abajo, que lo habían ajusticiado? Estábamos también con la onda mística y... Bueno, vos imaginate. Era una especie de gauchito Gil. El físico, la mirada de Rasputin. Sí. Tenían miedo, no creyeron que él murió. Y capaz que él murió del primer plomo, el primer tiro, ellos quisieron, por la expresión de sus ojos y demás, pensaron que estaba vivo. Que estaba vivo. Como pasaba con el mío Cid, el Cid campeador, que iba muerto en su caballo y así todo venció al enemigo. O sea, hay que tener en cuenta que a veces es tan alta, tan importante la presencia de alguien o la imagen, el poder que detenta, que va más allá de la propia vida, me parece, ¿no? Exactamente. Y más por el que hablamos antes. El ser humano, del principio de cuando empezó la humanidad en la Tierra, tienen la necesidad de sentir un poder mágico o un poder más allá que maneja todo. Claro. Vuelvo a la misma frase que siempre menciona de Albert Einstein, a un científico, el más brillante, capaz en toda la historia, no únicamente en el siglo XX, dice, es más fácil ser creyente. Es más fácil de pensar. ser creyente. Por esto hay más creyentes de pensadores. Claro, una cosa es ser creyente, es creer lo que a uno le dicen a pie juntillas, como diría un gallego, y otra cosa es pensar por uno mismo. Yo cuando uno no cree, yo soy atea, no, la verdad me cuesta creer. Creo poco y de lo que creo poco. Y también está el hecho de poder pensar, ¿no? Cuando uno cree poco tiene que desarrollar mucho la capacidad de pensar, porque la cuestión es sobrevivir, me parece, ¿no? Esto es muy importante. La mente tiene que afilarla, como el guerrero tiene que afilar su espada para ser hábil para el combate. Claro. Hay que leer o hay que investigar, hay que estudiar para afilar la mente. Exactamente, el mundo es de los más fuertes o de los más vivos, como diría quien era Don Darwin, sí. Que estuvo en una época en el sur de en la Patagonia. Esto va a necesitar muchos programas sobre Darwin, claro. Porque hay una versión muy fuerte que era argentino, no era inglés. Y que los ingleses lograron, por una manera, esa info lo tengo de Europa, no de acá, antes que venía a Argentina. Que lograron cambiar muchas cosas que pusieron el origen de Darwin inglés. Ajá. Bueno, Darwin hablaba de todas estas cuestiones que tenían que ver con Darwin y Lamarck, ¿no? Había dos autores que en algún otro momento lo mencionaremos con más detalle, pero había una diferencia entre ambos. Lo importante acá es destacar que para Darwin la supervivencia, sobrevivía el más apto. Ahora, yo siempre me pregunté, ¿el más apto para qué?
porque hay muchas formas de ser apto, ¿no? Para producir. Bueno. Al final no sabemos si el tamaño importa o no importa. Eso es lo que te estaba por preguntar, porque al final nos fuimos con toda la cuestión esta de los rusos que están tan lejos, son tantos, son muchos, encima hablan en un idioma que yo no les entiendo nada. Me acuerdo una vez, mira, esto es una anécdota real, auténtica, estaba yo en Puerto Madryn, en ese entonces mi suegra, era rusa, era traductora, hacía traducción simultánea del ruso al castellano o al argentino o como fuese, y había quedado encallado en el mar un barco ruso, soviético en esa época. Y resulta que, claro, tuvieron que bajar todos los marineros, todos los rusos, como los llamaban los rojos, en esa época les decían los rojos todavía, porque tenían que abastecerse, no tenían nada en el barco y estuvieron encallados un tiempo largo. Entonces la gente del pueblo, porque Puerto Madryn era un pueblo, los miraban pasar y todavía decían, che, pero son personas, mirá, son seres humanos, son como nosotros. O sea, claro, ellos pensaban, con toda esta cosa de los comunistas y qué sé yo, que serían como monstruos, así como personas. Realmente esto pasaba. Y yo lo recuerdo que ellos la mayoría eran muy rubios, muy blancos y muy altos. Eso sí, esta anécdota la recuerdo perfectamente. Pero bueno, esto me parece que es importante porque es una manera de acercar partes del mundo que no están tan distantes. Y bueno, para terminar hoy con este tema de Rasputín, que da para largo, hablar de Rusia y hablar de la historia rusa y todo esto da para muchísimos programas. Pero bueno, acá se nos acaba el horario y lo que le voy a dejar a usted, Dodi, que despida este programa de hoy y que dé la música para despedir. Dos cosas cortitas. El domingo, el 11 de agosto, es el primaria, la elección en Argentina. Celebran la democracia. Los costó tanto Argentina, los argentinos, no importa quién va a ganar. Participan y celebran la democracia. Es muy importante. Y por casualidad, para mí, linda casualidad, Gustavo Cerati, soy gran fan de él, gran músico, gran compositor, gran cantante. De Soda Stereo, cumplía 60 años. Cumpliría 60 años Gustavo Cerati. Está donde está Gustavo, voz eterno. Despedimos con uno de los mejores temas que él lo puso en su vida. Tuve la suerte en 2007 que escucharla en vivo, en el Estadio de River, en el Monumental. En el Estadio de River, en el Monumental. Vamos a escuchar la música, lo compuso él, es una versión instrumental, sin canto. El tema es música ligera, uno de los temas más bellos realmente que he escuchado, es cierto. Bueno, gente, nos vamos de la mano y del corazón de Gustavo Cerati, y como decimos todos los viernes a la noche, hasta el próximo viernes, los quiero.